Eh, a ver si en el Vimeo de él está cargada. Es el premio Art House 2025 y estuvo expuesta en el Bellas Artes, pero creo que era, Claro, bueno, no, dice hasta agosto, o sea que por ahí está todavía. por ahí está. Ahí me fijo. Yo me voy fijando, me anoté todo Ujú. y me voy fijando mientras vos arrancás la clase y lo pongo todo por el chat o les pongo en el correo que recién les mandé un correo, ahora reenvío. Ahí está, pongo todas las... perfecto. Bueno, ahí están volviendo. Bueno, Bueno, gracias. Yo voy a quedarme otro ratito también como hacemos siempre. Tomo lista nuevamente la materia de Paula y ya los voy dejando con Paula para ir arrancando. buenísimo. Buenas. Bueno, recién estábamos diciendo que hay muchas exposiciones en este momento que tienen material audiovisual, material de archivo audiovisual, artistas que están entre las formas del cine y la obra de museo o que exhiben lo que podría llegar a ser un corto o ¿no? Una obra de videoarte en espacios así tienen para visitar en estos días y incluso ver cómo está el medio en este momento. Así que ahora voy a hacer una listita de lo que Paula me acaba de compartir y lo pongo en el mismo correo que mandé recién con la bibliografía. Bueno, están todos. Hola. Es Hola, raro, sí, hola, sí, hola, hola, bien, hola. estamos. Sí, porque no me llevo muy bien con las clases virtuales, perdón. Pero bueno, sí, entonces un poco antes de arrancar, un par de cositas que es, por un lado esto, ¿no? Hay unas cuantas muestras y eh, sí, bueno, eso, muestras en museos o en alguna galería que incluyen obras audiovisuales. Y un poco el objeto de esta materia tiene más que ver con ese tipo de materiales con el que ustedes se podrán encontrar si trabajan con colecciones o archivos de artistas, ¿no? Es un recorte específico del mundo de los archivos audiovisuales, lo que tiene que ver con el, el, el audiovisual entendido como formando parte de esta cadena de obras artísticas o que forma parte del mundo de las artes visuales, o lo que se ha dado en llamar históricamente el cine experimental, digamos que son experiencias como específicas, ¿no? De uso del audiovisual, que desde hace 2 o 3 décadas han crecido muchísimo, en parte gracias a la digitalización, pero bueno, este cruce entre el mundo de los museos y las galerías y del arte, digamos, del mundo de las artes visuales en todo su ecosistema institucional y, y social, eh, está muy atravesado por el mundo del audiovisual, ¿no? Y hoy las herramientas audiovisuales son una herramienta más del mundo de los artistas o de las posibilidades de los artistas para realizar sus obras. Entonces hay algunos ejemplos interesantes que estaría bueno que puedan ir a ver. Especialmente si está todavía expuesta la obra de Ignacio Mayorens en en el Museo Nacional de Bellas Artes, que ganó el primer premio de Art House, porque Nacho Mayorens, que los invito a que busquen y conozcan su obra, es justamente un cineasta
que va y viene, ¿no? Entre el mundo de las artes visuales y del cine, o más bien está en el medio, ¿no? Sus obras, bueno, hay algunas muy interesantes, vamos a hablar seguramente en próxima clase o cuando nos veamos de algunas de ellas. Pero bueno, hay varias. Hay varias muestras, digo, hay varios lugares donde pueden ir a encontrarse con estas obras que tienen dentro, como les decía, del mundo de los archivos audiovisuales sus características específicas en términos de conservación, ¿no? En general, un poco lo hablamos la clase pasada, pero en general, digo, sus necesidades de conservación, de documentación, de catalogación, incluso de acceso y de derechos de propiedad o derechos de autor, tienen como tienen mucho en común con el archivo audiovisual en general, pero tiene un recorte específico bueno, que es importante conocer. Yo hoy quería como redondear un poco de todo lo que vinimos hablando, antes de meternos en cuestiones más específicas y aprovechando que después tenemos 2 clases presenciales donde vamos a trabajar acá en el museo con material audiovisual en mano, es retomar un poco todas las ideas que dijimos respecto de qué es la preservación audiovisual, ¿no? Y qué no es, ¿no? Y cuáles son las características específicas de nuestro trabajo que lo diferencian de la archivística más tradicional o de la bibliotecología, y un poco cuáles son las tareas, ¿no? que se realizan en un archivo y ver si podemos con algún ejemplo. Perdón, y antes que me olvide también, vamos a tratar de tener ya confirmado para la semana que viene la cuestión de la visita de la última clase. Si es posible ir a Telefe, que ojalá sí, entonces podemos desdoblar la visita y algunos de ustedes que quieran y puedan, a lo mejor pueden hacer una visita al archivo Vega, que es un archivo de etnomusical muy interesante, que está alojado ahora en donde era el edificio de la ex Biblioteca Nacional. Que si no es el último viernes de la materia, será entonces dentro de 2 jueves. Eso se los confirmamos la semana que viene, ¿no? Para ver si podemos organizar alguna visita. Y alguna de estas, y tal vez alguna más, que bueno, va a ser fuera de horario, ¿no? Pero eso se los confirmamos antes de la semana que viene. Que igual no nos vemos la semana que viene, ¿no? Le toca a la otra La materia. semana que viene es clase completa de la otra materia. Ah, ok, bueno, en 2 semanas. Entonces, en 2 semanas sí tendremos ya bien claro el cronograma. Me dice Cintia que les compartió la bibliografía. No está el programa ahí, pero ya entre hoy y mañana se los compartimos. Tuvimos algunos temas con el campus virtual, no logramos acceder. Entonces, preferimos compartir ahí en el Drive, que hay mucho material. Nos pueden consultar después si algo les interesa en particular y quieren más materiales. Bueno, los podemos compartir, pero bueno. Bueno, entonces, un poco como veníamos diciendo, esto de la preservación audiovisual es una disciplina que se ha ido profesionalizando en las últimas décadas, que combina, ¿no? Combina los principios archivísticos más tradicionales con cuando digo tradicionales me refiero a de otros materiales, ¿no? Y que tiene una historia más larga. Y que entonces obviamente se tomaron muchos de estos conceptos y de estas tareas y de estas buenas prácticas en el mundo del audiovisual, pero hubo que adaptarlas a las necesidades específicas, ¿no? Entonces, obviamente, las complejidades técnicas de los medios audiovisuales requirieron que el campo además incorpore algunos otros conocimientos y conceptos e ideas que no alcanzan con la formación de archivística más tradicional. El primer problema, como lo vimos desde la primera clase, la primera cuestión, no sé si es un problema, la primera cuestión a tener en cuenta es que
A diferencia de un documento escrito o de una obra de arte visual que se pueden leer directamente, digamos, de alguna manera, los materiales audiovisuales requieren de una cadena completa de reproducción, ¿no? Siempre, además de que el soporte físico debe estar en buenas condiciones, necesitamos el equipo específico para reproducirlo y que ese equipo funcione correctamente y el espacio de proyección, ¿no? Un espacio donde poder proyectarlo o mostrarlo. Y a veces eso es esa paradoja, ¿no? De que un pergamino que se escribió en la Edad Media lo podemos todavía ver y mirar, y un video de 1975 capaz que ya está completamente inaccesible, ¿no? Esa es una de las características que también está asociada en nuestra época a la paradoja de la abundancia digital, ¿no? Como las imágenes nos rodean y están por todos lados. Por un lado nos parece raro o difícil que las imágenes se pierdan. Uno tiende a pensar que están ahí, ¿no? Mi comienzo en esta disciplina tuvo que ver exactamente con eso, ¿no? Yo estudié historia, soy historiadora y mi primer interés, respecto a la historia del cine, es la historia del cine argentino de la década del 30. Y todavía les estoy hablando, soy una señora grande de los años 80, donde era posible ver estas películas en la tele y mal que mal había alguno que otro VHS para alquilar en el videoclub, cosa que hoy esos recursos no están. Sin embargo, y así todo, mi idea era, bueno, a mí me habían hablado tanto de Nini Marshall, de Luis Andrini, de Libertad Lamarque, que para mí era obvio que todas esas películas estaban. Y cuando empecé a investigar y quería verlas, y no logré verlas, porque alguien me explicó que no estaban, o que si estaban, estaban inaccesibles, o que las copias, los negativos y las copias, y ahí empecé a entender un poco este mundo y a darme cuenta que no estaban. Simplemente muchas de las películas que se nombraban en las revistas, en los diarios, en los libros, que nombraban los críticos, no existían. Y a partir de la pregunta de cómo es posible que esas películas no existan, bueno, se me abrió esta puerta, ¿no? De este mundo y empezar a entender este mundo. Y hoy, en el que todos somos además productores de imágenes, no solamente nunca encuentro una palabra mejor que consumir, y consumir no es la idea, sino la de ser espectadores. Somos todos espectadores, pero además también somos productores, ¿no? Y sin embargo, cuanto más contenido audiovisual se produce, más vulnerable se vuelve, ¿no? Y además, esto que hablamos también de la obsolescencia, como la obsolescencia tecnológica, que siempre es un problema, ¿no? Todas las tecnologías tienen un periodo de vida útil, pero la tecnología digital tiene asociada una cuestión comercial que hace que ese periodo de vida útil sea cada vez más corto, ¿no? Y cada pocos años los formatos digitales cambian, las plataformas desaparecen, los archivos se corrompen, ¿no? Y hay todo este mundo que nos trajo el digital, que por un lado nos hizo más conscientes de la vulnerabilidad y la fragilidad de las imágenes en movimiento, pero por otro lado nos suma un montón de otros problemas a tener en cuenta. Uno no menor, que igual, por supuesto, los videos analógicos y el material fílmico analógico también tienen, que es el espacio de guarda, ¿no? Uno necesita tener un espacio de guarda considerable porque los rollos de películas son muy grandes, los videos ocupan lugar, y en el caso de los archivos digitales hay que considerar el almacenamiento digital, los servidores y todo lo que eso implica en términos de mantenimiento y de preservación activa, ¿no? Pero bueno, y de nuevo, ¿no? Tal vez hasta incluso dentro de los formatos digitales, un CD que nos compramos o que tenemos desde los años fines de los 80, puede ser que todavía lo podamos leer, pero un archivo MP3 que estaba en un disco duro capaz ya desapareció, ¿no? Por una falla o del disco o del archivo o de quién. Pero bueno. Entonces, retomo. Los materiales audiovisuales son
tienen desafíos únicos, son dependientes de tecnologías para su reproducción, sufren de obsolescencia acelerada, requieren equipos especializados que en muchos casos cuestan caros, ¿no? Uno por ahí, para la conservación de materiales en papel, se compra algunas herramientas y si bien obviamente hay muchas herramientas muy sofisticadas, pero digo que con algunas herramientas mínimas uno puede, aunque sea, estabilizar y esperar tiempos mejores. Pero en el caso del audiovisual, los propios recursos para la conservación de esos materiales suelen ser caros y entonces uno siempre tiene que estar tomando decisiones de priorizar y de qué cosas va a poder cuidar y cuáles no. Y bueno, y las tres dimensiones como fundamentales de la tarea de la preservación audiovisual, y de nuevo, común con otras y con cuestiones más específicas, son, por un lado, y en principio, el diagnóstico de colección, ¿no? El collection assessment, el diagnóstico de la colección, o sea, conocer qué tenemos, esa primera dimensión del trabajo es la de la evaluación de las colecciones en nuestro punto de partida, identificar qué formatos tenemos, evaluar el estado físico, determinar su valor histórico, cultural, estético o institucional, en algunos casos. Y esto requiere ya de una cantidad de conocimientos y de capacidades que nos permitan a primera, digamos, no a primera vista, pero digamos, hacer un análisis y un diagnóstico conjunto entre quienes tienen más saberes técnicos, quienes tienen más saberes curatoriales, ¿no? Y evaluar la colección de acuerdo a, como les digo, por un lado, el valor evidencial, por otro lado, el valor informacional, por otro lado, el valor cultural, la unicidad, si ese registro es único, si, como hablamos muchas veces, la posibilidad de que el audiovisual se copie hace que uno tenga que investigar si lo que tiene, o sea, nunca sabemos si lo que tenemos es único o no. Y en general, como les decía antes, existe esta idea que va más para el lado de pensar que no, ¿no? De, bueno, como se puede copiar y seguramente habrá una copia en algún lado. Entonces ahí tenemos que hacer al revés, que cuando tenés una obra de artes visuales, que sabés que es la única que hay, acá hay que presuponer siempre que es lo único y intentar hacer una investigación para... Hay veces que sabemos, si es el registro de una performance en un museo, es 99% que sea lo único que hay, porque no va a haber copias, pero de otras cosas es posible que sí las haya. Entonces, el valor evidencial en términos de documento, ¿no? El valor informacional respecto a los datos que contiene, el valor cultural respecto a lo que representa, las posibilidades de reflejar cuestiones culturales, el valor estético, valor narrativo, la unicidad y el estado de conservación, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que esto sea recuperable, ¿no? Tenemos que actuar ya, qué acciones serían necesarias. Todo esto implica una investigación y es esta primera tarea fundamental, que es la del el diagnóstico de la colección, ¿no? La evaluación de la colección. También para tomar la decisión si la vamos a incorporar o no a nuestro archivo, ¿no? En ese momento también tenemos que poner en juego la política de colección, ¿no? Que nos indica, bueno, qué cosas hemos decidido o ha decidido las autoridades del archivo que deberían formar parte de la colección y cuáles no. Y hacer un informe de por qué, ¿no? Y si uno quiere ingresar algo por fuera de la política de colección, también justificarlo, porque obviamente vamos a dejar afuera algo que consideras que es valioso, pero bueno, esa es la primera gran etapa, ¿no? Y en esa etapa ya conviven tanto los conocimientos técnicos como los conocimientos curatoriales, teóricos, históricos respecto a esas obras.
La segunda gran tarea es la de la gestión de la colección, ¿no? Un poco todo lo que estamos hablando en esta materia y en la otra que están teniendo ahora, que es crear un orden intelectual y físico para esa colección, ¿no? Ver dónde va a ir, dónde la vamos a colocar, desarrollar los esquemas de clasificación, ¿no? Respetando origen, procedencia, el contexto de creación, asignarle una ubicación topográfica en nuestro archivo, dónde lo vamos a poner, ¿no? Y bueno, y asignarle un número de inventario según las prácticas del archivo, una ubicación topográfica para saber en qué lugar del archivo lo vamos a colocar, que tenga las condiciones de mantenimiento, perdón, de almacenamiento que corresponden en términos de temperatura, humedad, ventilación, estabilidad, etcétera. Y después los datos de documentación intelectual, los metadatos, si quieren, para la catalogación, ¿no? Que también van a depender, archivo por archivo, de qué tipo de base de datos utilizamos y que tienen que ver con las prácticas que cada archivo incorpora y cuál es la información relevante que se necesita retener de cada uno de esos documentos. Y estos metadatos, de nuevo, cruzan la información intelectual respecto de quién es el realizador, cuál es la ficha técnica, el contexto de producción, con una información más específica de soportes, ¿no? En qué soporte está, cuánto dura, sí, soporte, duración, estado de conservación, un montón de datos que hacen más a la cuestión del registro como tal, ¿no? Tanto sea analógico como digital. Gestionar una colección implica crear el acceso intelectual a esa colección, ¿no? Entonces hay que acordar las descripciones, los metadatos, los sistemas de búsqueda, ¿no? Que también eso se hace digamos, en ida y vuelta con los usuarios, ¿no? Porque cada uno en su archivo también empieza a reconocer qué es lo que los usuarios buscan del archivo que tenemos. Y a veces, en los metadatos que nosotros pensamos, o la base de datos tal como nosotros la diseñamos, a veces nos quedan afuera cosas que de repente nos empiezan a traer los usuarios que empiezan a necesitar búsquedas diferentes a las que nos habíamos imaginado. Entonces, también en ese sentido hay una interacción con los usuarios, que primero los que nos imaginamos y después los usuarios reales del archivo, ¿no? Y bueno, y ahí esto que ustedes ven en catalogación y que tienen los desafíos específicos del audiovisual, que es el desafío de la descripción. ¿Cómo se describe el contenido de un material audiovisual? ¿No? Uno puede estar horas, meses, años describiendo una película, un corto, un archivo de audio. Y entonces ahí empieza a venir de nuevo, ¿no? La importancia de las características de cada institución y de cada archivo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la política de colección? ¿Y cuál es la política de acceso? Porque todo eso nos va a definir de qué manera vamos a describir cada uno de esos registros y en qué detalle. Los metadatos son multicapa, ¿no? En este sentido de que hay metadatos que son descriptivos, que es lo que tenemos entre manos, hay metadatos que son técnicos, que es cómo está hecho esto, están los metadatos administrativos, quién puede acceder, la cuestión de derechos de autor, hay restricciones al acceso o no, y los metadatos de preservación. ¿Cuál es la historia de la conservación de ese material? ¿Qué se le hizo? ¿Se hicieron intervenciones? ¿No se hicieron intervenciones? ¿Se digitalizó? ¿No se digitalizó? Bueno,
todo eso tiene que estar pensado en el momento de definir la base de datos y la estrategia la estrategia de preservación y de conservación para esos materiales, ¿no? En el caso de los archivos audiovisuales, si bien obviamente el principio de procedencia, que es una ley básica de los archivos, en los archivos audiovisuales a veces ese principio de procedencia puede tener distintas variantes, ¿no? A veces no necesariamente lo vamos a ordenar en orden cronológico, puede ser un orden temático, puede ser un orden técnico, ¿sí? En líneas generales, como los soportes tienen distintas necesidades de conservación, muchas veces los tenemos que separar y bueno, buscar la manera de mantener el principio de procedencia a partir de estas herramientas intelectuales para el acceso a los registros. Bueno, y la tercera dimensión de las tareas de un archivista audiovisual, y tal vez la que lleva más tiempo, es la del plan de preservación, ¿no? Una vez que uno evaluó la colección, empezamos a armar las herramientas para la gestión de esa colección. Paralelamente también elaboramos el plan de preservación y las tareas específicas de conservación y preservación. Como vimos, en el audiovisual usamos más la palabra preservación que conservación, porque la palabra preservación incorpora esta dimensión de la copia, ¿no? de que se puede copiar, que una de las estrategias de conservación es la de copiar el material y duplicarlo, digamos. Pero, como cualquier otro proceso de conservación, es importante tener en cuenta la idea esta justamente de proceso, ¿no? La preservación es un proceso, es un conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí y que digamos que duran en el tiempo, ¿no? La preservación nunca se termina y siempre es continua, ¿no? Siempre estamos avanzando y volviendo para atrás y tal vez incorporando nuevas técnicas, y además, como el tiempo necesariamente deteriora nuestros materiales, el proceso es permanente, ¿no? Es la preservación, es el control de calidad, es volver a ver si estos registros o estos materiales siguen estando accesibles, si hay que hacer una acción urgente, si no. Entonces es esto, es una carrera contra el tiempo y es una carrera contra la tecnología. Eso también muchas veces, a lo mejor los materiales durarían mucho más, sobre todo, bueno, los digitales y los magnéticos, ¿no? A lo mejor podrían durar mucho más, pero la tecnología nos obliga a la migración y a la duplicación, simplemente porque la tecnología se ha vuelto obsoleta, no por razones de deterioro ni por razones técnicas intrínsecas, sino por razones comerciales, ¿no? Se deja de sostener un tipo de tecnología y se vuelve inaccesible, y entonces tenemos que avanzar. Entonces, tenemos muchos desafíos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, los equipos de reproducción, la tecnología, los registros en sí mismos. La preservación incluye, por un lado, la preservación física, ¿no? Lo que sería la conservación pasiva, que tiene que ver con, por un lado, el control ambiental, ¿sí? Y bueno, para esto están diferenciados, digamos, el digital, el magnético y el fílmico, y dentro de cada uno de ellos hay distintas categorías también. Por ejemplo, en el fílmico no son las mismas estrategias de conservación, no son las mismas condiciones ambientales las del negativo que las del positivo, las del material color que las del blanco y negro, ¿no? Por ejemplo.
Cada una de ellas tiene sus niveles de temperatura y humedad y renovación del aire distintas, ¿no? Y lo mismo si es nitrato, acetato o poliéster, ¿no? Todos ellos tienen condiciones ambientales diferentes que uno tiene que poder, en principio, garantizar, ¿no? Intentar que su archivo alcance lo más cercano posible esas condiciones ideales de temperatura y humedad. La estabilidad, que es lo más importante, ¿no? Es mucho más importante que sea estable la temperatura y la humedad que tenemos a intentar forzar bajar la humedad o bajar la temperatura y que eso implique después variaciones, ¿no? Entonces, más importante es asegurar estabilidad y el control, ¿no? Tener herramientas de control, un termohigrómetro, que puede ser desde el más básico hasta los que ya vienen, en los que ya te elaboran los informes directamente y te mandan el informe diario de cómo varía la temperatura, o bueno, idealmente cómo no varía la temperatura, pero que te avisa de problemas, ¿no? Entonces, el control ambiental es la primera tarea de conservación, que es una conservación pasiva, porque una vez que uno estableció esas condiciones, bueno, los materiales están ahí. El almacenamiento, entonces, el control ambiental, el almacenamiento adecuado, la estrategia de si se van a digitalizar o no digitalizar los materiales para acceso, la migración de formatos y el control además del control ambiental, el control de calidad, digamos, sería esta revisión periódica de los materiales para ver y confirmar efectivamente si mantienen su integridad, ¿no? Si avanza, en el caso del fílmico, si avanzan los niveles de deterioro. En el caso del magnético es casi fundamental que sí o sí esos materiales se digitalicen, ¿no? Por muchas razones, el magnético uno puede guardarlo, eh, y hay que guardar los materiales originales, pero casi la única forma de conservación y de acceso es la digitalización. Entonces uno tiene que considerar, si tiene materiales magnéticos, elaborar el plan de digitalización como casi tarea única de preservación, ¿no? En el caso que los materiales tengan algún signo de deterioro, como hongos y otros problemas que pueden tener, el sticky shed y otros problemas que pueden tener los videos magnéticos, ahí la estrategia es, a diferencia del fílmico, es casi única de digitalización. Y los materiales digitales requieren de una actividad, mejor dicho, de una proactividad permanente de control de calidad, ¿no? Asegurarse que los archivos no estén corruptos. Hay softwares que nos permiten ir chequeando que nuestros materiales no estén corruptos, no se hayan corrompido, que no presenten problemas de integridad para poder ser después reproducidos. Claro que todo esto lleva tiempo y lleva dinero, ¿no? La preservación audiovisual es un triage constante, ¿no? Hablamos ya del concepto este de triage, ¿no? Que es tomado de la medicina, ¿no? En una sala de guardia de un hospital, el triage es hacer el diagnóstico de quienes necesitan atención más urgente, quienes pueden esperar un rato, y bueno, y organizar entonces organizar el trabajo y la tarea de acuerdo al tipo de paciente. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? La preservación audiovisual requiere de un triage constante. Y con recursos limitados siempre tenemos que tomar decisiones que no son a veces las ideales, ¿no? Estamos decidiendo continuamente qué salvar primero. Y es una disciplina en la que el dicho lo óptimo es enemigo de lo bueno es permanente, ¿no? Uno a veces quiere aspirar, por ejemplo, vamos a tratar de digitalizar todo en la mejor calidad posible y a lo mejor eso
es un objetivo al que vos no podés llegar porque no tenés los recursos. Entonces, a lo mejor en vez de tener 1000 registros o 1000 grabaciones, 100 grabaciones a la mejor calidad posible, tenés 1000 a una calidad un poco peor. Bueno, esas son decisiones que uno toma de acuerdo al tipo de material, ¿no? A veces esto no es posible, a veces uno piensa, bueno, son registros de charlas, registros de conferencias, registros de actividades institucionales. Bueno, a lo mejor la calidad no es tan importante, pero sí, como es muy importante el contenido, es armar una estrategia de digitalización más posible. Eh, lo mismo en términos de, como les decía, de las condiciones ambientales y los envases donde uno guarda los materiales. Idealmente, y uno puede leer, porque todas existen estos estándares y buenas prácticas de, bueno, al fílmico hay que mantenerlo a esta temperatura, el digital tiene que estar, ¿no? Los servidores tienen que estar a baja temperatura, el magnético también. Uno tiene que conocer ese ideal, que es el horizonte al que debería tender, pero a la vez ser realista y aplicar las medidas que te permitan, como les decía, por ahí es mucho más importante lograr una estabilidad de temperatura y humedad que niveles muy bajos que no podemos conseguir porque no contamos con los equipos o con los recursos suficientes. Uno tiene que tener siempre en cuenta esa variable de los recursos con los que cuenta y a veces esto, tender a la perfección, incluso se puede volver contrario al trabajo que hacemos porque puede perjudicar a las obras o a los registros que guardamos. Los contenedores, ¿no? Apropiados también, bueno, también las latas de película metálicas no son las correctas, deberíamos guardarlo en envases de polipropileno inerte, lo mismo las cajitas de cartón en las que vienen los VHS, bueno, no, desecharlas y tratar de conseguir cajas plásticas, y también uno en la medida en que ir avanzando en la medida en la que puede conseguir mejores envases. Y a veces, no sé, nosotros acá en el museo tenemos latas metálicas, no tenemos los envases de polipropileno, pues no los fabrica nadie acá y hay que importarlos. Y entonces eso es imposible. Bueno, no es una batalla que hoy por hoy sea prioritaria para nosotros, ¿no? Aunque obviamente la tenemos como un horizonte, porque sí, estaría buenísimo poder cambiar los envases y poder tener los que corresponden. Pero hay otras cosas que sí uno puede hacer. Digo, si tenemos las cosas o encontramos películas Super 8 o esto, cassettes VHS que están en cajas de cartón, bueno, sepamos que eso hay que sacarlo sí o sí rápidamente y eso no cuesta nada y lo podemos hacer. Y podemos conseguir envases plásticos que tal vez no son de polipropileno inerte, pero van a ser mejor que esa caja de cartón que teníamos. El cartón corrugado, el cartón plástico corrugado, por ejemplo, entonces uno fabrica sus propios envases. Lo mismo con los documentos en papel. Bueno, obviamente, si uno pudiera contar con las carpetas o papel libre de ácido, genial. Si no, bueno, ir buscando las maneras de minimizar los daños, ¿no? En muchos casos nosotros no estamos pudiendo acceder a las condiciones ideales, pero sí podemos ir viendo qué cosas podemos mejorar y avanzar, ¿no? Y sobre todo este principio básico que es el de no seguir dañando, ¿no? Buscar la manera de no seguir dañando o de detener el deterioro lo más posible. Y bueno, tener en cuenta también que la digitalización no es preservación, ¿no? Que la solución que aparece siempre en el sentido común, sobre todo de las autoridades que están por encima de uno en los archivos, que te dicen, y bueno, digitalizar, si es tan complicado guardar esto, digitalizar. Bueno, sepamos que la digitalización, primero, no es preservación, es migración, y segundo, que estamos creando nuevas dependencias tecnológicas cuando digitalizamos, ¿sí? Que para poder acceder después a la digitalización vamos a necesitar una computadora, vamos a necesitar un proyector digital, vamos a necesitar otros elementos que también vamos a tener que mantener y que también vamos a tener que poder comprar y que también se vuelven obsoletos rápidamente. Entonces, si bien la digitalización es una herramienta fundamental, en principio para el acceso desde ya, para facilitarnos también la vida en términos de catalogación, ¿no? Los materiales digitalizados son mucho más fáciles, digamos, el que estén accesibles para los catalogadores, sobre todo los que catalogan descripción de contenido, obviamente es fundamental. Paula, Eh, perdón.
Sí, Em, Hola, ¿cómo estás? hola. ¿Sabés? La FIAF tiene la definición de preservación y dice duplicación, pero también digitalización, lo cual es un poco polémico con esto que estás mencionando porque, viste, como que se está considerando ya el concepto de preservación a la migración o duplicación, incluso a lo digital. Y se me viene la cuestión ética, si tenemos un Sí. rollo de película, considerarlo preservado porque se ha, digamos, digitalizado. No, pero a ver, yo creo que el concepto de, como te decía, la digitalización se considera preservación en el caso de los materiales magnéticos, porque ahí sí le estás agregando vida útil y no estás, si bien estás modificando las condiciones de acceso y de exhibición, eh, la calidad de los materiales magnéticos es tan baja en relación a y la duración de los materiales magnéticos es bastante corta, entonces se considera la digitalización como preservación. Y cuando hablan de duplicación, están hablando de duplicación fílmica, ¿no? Como que la preservación, por ejemplo, la preservación del nitrato, la mejor preservación del nitrato en realidad es la de la duplicación en fílmico, respaldarla en materiales de poliéster, digamos. Eh, Obviamente guardando el original, pero al tener tanta dificultad de proyección el nitrato, bueno, hay que encontrar soluciones. Eh, en general no se considera la digitalización, salvo por eso, como te digo, la digitalización preservación. La digitalización es una de las herramientas, de las herramientas en el proceso de preservación y además en muchos casos, como te decía, como les decía antes, también forma parte de esa caja de herramientas posibles que tenemos. O sea, nosotros, por ejemplo, en países de nuestra región, difícilmente podemos restaurar películas en fílmico. Entonces, bueno, básicamente utilizamos la digitalización y la restauración digital como una forma de preservar, siempre teniendo en cuenta que no es, que ese no puede ser el único material que sobreviva de ese registro, ¿no? Y bueno, y a veces va a suceder que sí, pero en líneas generales la digitalización no se considera preservación. Todo tiene, como decimos los historiadores, es más complejo, ¿no? Pero, y sobre todo esta cuestión de que la digitalización genera sus nuevas necesidades de preservación y genera nuevas dependencias tecnológicas y va a requerir de una migración futura para cuando se vuelvan obsoletos. Entonces es complejo el tema de la digitalización, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de recursos que requiere. Como les decía, en archivos que tenemos pocos recursos, la conservación pasiva analógica de materiales analógicos, justamente de fílmico o de video, es más sencilla que la digital, porque la digital nos implica una inversión inicial. Tenemos que invertir en digitalizar, ya sea tercerizadamente en ir a escanear a los laboratorios que tienen escáner, o si tenés un escáner propio, que es lo ideal, lo tenés que escanear, pero bueno, esa inversión de comprar un escáner ya es un montón de dinero, y a eso le tenés que sumar los equipos informáticos que necesitas para poder manejar esa cantidad y el peso de los archivos digitales, y bueno, los softwares, que también son un costo bastante elevado, y después el mayor costo, que es el del almacenamiento digital. Tenés que tener un servidor redundante, o sea, tenés que tener dos, ¿no? Dos, en realidad tres. Edu salió a Idealmente comprar. debería uno tener tres copias ¿No digitales avisó? en distintos lugares geográficos para evitar catástrofes naturales, con lo cual la digitalización, Pasa. a veces que parece una solución sencilla, se empieza a complicar cuando empezás a ver, bueno, necesito comprar otro disco rígido y otro disco rígido porque ya no me entra y otro disco rígido. Y además los discos rígidos no son para nada recomendados para la guarda de materiales digitales, ¿no? Hay otros soportes, un es el LTO, que es una cinta magnética bastante estable, pero que no es
de reproducción. El LTO es solo para guardar datos, pero no para reproducirlos. Entonces uno puede tener un LTO que además cada cinta LTO sale $100 y además hay que producir el archivo LTO en un laboratorio que tenga las máquinas reproductoras de LTO. Y después, sí, un servidor, como mínimo un servidor hogareño, pero idealmente no, como creo que ya lo hablamos de esto, ¿no? Que sea NAS, RAID, o sea, no discos rígidos, bueno, no disco rígido interno de una computadora, no discos rígidos externos tradicionales, sino estos pequeños servidores que tienen una forma de lectura de los archivos, que lee de manera redundante y que uno puede colocar en una misma bahía, se llaman, ¿no? 4, 5, 3, 6, todos los que pueda, discos rígidos, y que la forma de lectura de esos discos rígidos es transversal, por lo cual los datos no están todos en el mismo disco, y si un disco se muere, el servidor puede reconstruir los archivos que se pierden en ese disco a partir de haber duplicado la información y de hacer esta lectura transversal. Esto implica que un servidor NAS, RAID, ¿no? Estos servidores de bahía con estos discos internos de 20 teras, en realidad uno tiene 10 teras, que al utilizar esta información, al redundar la información y duplicarla, el espacio que realmente tenés es la mitad. Así que todo eso para tener en cuenta, incluso cuando uno digitaliza fotos, digitaliza otros materiales que ocupan menos espacio, pero igualmente nunca lo ideal es guardarlo en el disco rígido que uno compra, el disco rígido externo que uno compra sólido, aunque sea sólido o no. Bueno, todo esto era la vuelta esta, era, perdón, para responderte, Ignacio, y para explicar por qué la preservación digital tiene sus grandes dificultades. Y bueno, y esto de que la preservación es un proceso, no es un evento, es un proceso, es algo que, o sea, no es que preservamos y ya terminamos, sino que es un proceso continuo que nos obliga al monitoreo permanente de condiciones, a la verificación de la integridad, a la migración periódica, a la actualización de los sistemas. Un archivo preservado es el archivo que está activamente gestionado, ¿no? Permanentemente gestionado. El archivo que se guarda, se prolija, se documenta y se abandona, no es un archivo preservado. Y bueno, y ahí, perdón, ¿alguna pregunta, comentario, duda, agregado que quieren hacer? ¿Todo bien? Pauli, yo aprovecho la pausa Sí, te voy a hacer entonces host sí, te dale. dejo a cargo la reunión y yo les saludo y seguimos en contacto online, ¿ok? Bueno, buenísimo. Hasta luego, Besito. Cintia. Vamos. Paula, yo quería Sí, aprovechar y hacerte sí, una consulta en dale. relación a qué pasa con cuando digitalizamos, ya sea como para tener también a veces un registro de lo que tenemos. eh, Está ese criterio como de digitalizarlo y tenerlo en 3 soportes distintos, ¿no? Como al menos 2 soportes físicos, sean discos o duros externos, lo que sea, y además en la nube. Entonces, en este caso es como que, bueno, cuando uno digitaliza, de repente se triplica este espacio. Eh, ¿Ustedes siguen más o menos esos criterios? Porque yo domésticamente los sigo, pero también sé que son criterios como muy precarios, porque tanto la nube como los discos pueden fallar y ahí no hay manera. Entonces yo por lo menos entro como en una espiral obsesivo de cuántas veces lo tengo que migrar y copiar para garantizar que, bueno, de alguna manera lo voy a poder recuperar. Mira, lamentablemente la preservación digital es eso, es una especie de locura obsesiva, en la que estás siempre pensando que vas a perder todo. Por eso
A ver, varias cosas. Por eso les decía que uno de los sistemas que los archivos encontraron como más estables y además justamente que al haberse puesto de acuerdo los archivos en que la cinta LTO, la cinta LTO es una cinta, creo que ya lo hablamos, es una cinta que se usaba para guardar información de bancos y de empresas, ¿no? La información contable de bancos y de empresas. Los archivos consensuaron en que obviamente no hay ningún formato digital que te asegure nada, pero al haberse puesto de acuerdo en utilizar el LTO, que tiene, por un lado, algo que nos da tranquilidad mental, que es algo, un objeto, es algo que uno agarra y ve, es una cinta, ¿no? Que es magnética pero guarda información digital. Y por otro lado, es que en la medida en que haya, esto es también de nuevo comercial, en la medida que haya un mercado para ese formato, las empresas que lo fabrican lo van a seguir fabricando. Entonces es importante utilizar formatos que estén consensuados, porque si no pasa, bueno, Sony sacó una alternativa al LTO que estaba buenísima, pues en general cuando Sony saca hace productos de este tipo, la tecnología es mejor, la calidad es mejor, etcétera. Pero claro, si solamente lo va a fabricar Sony, en el caso del LTO es un consorcio de empresas, hay distintas marcas. Y al saber que los archivos en el mundo, y además lo usan las empresas y lo usan los bancos, vos de alguna manera tenés garantizado que esa tecnología va a seguir existiendo, que no va a desaparecer así de un momento para el otro. Obviamente el LTO tiene el problema de que avanza cada 3 o 4 años tenés que migrar porque aparece uno nuevo y etcétera. Pero bueno, el LTO tiene todos los formatos tienen algún tema y alguna debilidad. El del LTO es ese. Primero que es caro, $100 una cinta, y creo que hoy estamos en el LTO 9, tiene algo menos de 20 teras que puede guardar una cinta. Creo que ya está por salir el 10, pero bueno. El LTO1 es del año 2000, o sea, miren cuánto evolucionó en 24 o 25 años. Hay 10 versiones ya, y cada una de ellas es compatible solamente con una para atrás. Entonces, si vos no migraste y tenés el LTO4, fuiste, ¿no? Básicamente. Eso con el LTO. Con los discos rígidos, sí, discos rígidos desde ya no, nunca. Idealmente, aunque sea un servidor hogareño. Estos pequeños servidores que te puedes comprar y que tienen 3 o 4 y que tienen esta información redundante, ya te estás garantizando ahí un poco más de tiempo. Siempre es esto, es una carrera contra el tiempo. También aconsejable comprar una buena marca de discos, ¿no? En general uno se tiente con los más baratos porque no tenemos plata, pero bueno, tratar de que sean, y de nuevo, también marcas que tienen un apoyo de soporte técnico, digamos, de alguna manera. Obviamente, no sé, Lazy, ¿no? Idealmente, y bueno, pues tratar de que sean marcas más o menos de buena calidad. Y después está el tema de la nube. El tema de la nube tiene, en el caso de archivos institucionales y sobre todo archivos estatales, para nosotros no es una estrategia posible, porque al nosotros estar guardando patrimonio cultural nacional, digamos, o de nuestro país, estás como entregando soberanía patrimonial, porque vos sabés que le estás pagando a Amazon, le estás pagando a Google, le estás pagando a una empresa que tiene sus servidores. Digo, la nube no es más que un servidor también, pero que está en otro país. Entonces, idealmente, obviamente, en el caso si tuviéramos políticas públicas que se continúan, bueno, idealmente el espacio era esto, ¿no? ARSAT o los servidores de las universidades, o que los gobiernos, digamos, el gobierno de la ciudad tiene un servidor, bueno, que nosotros pudiéramos guardar nuestros materiales en un servidor que existe geográficamente dentro de los límites de nuestra jurisdicción, ¿no? Porque es esto, vos estás entregando, digamos, soberanía patrimonial a una empresa privada, pero además el otro problema de la nube también es ese, es que son empresas privadas que responden a intereses comerciales que hoy pueden ser el de tener una nube, facilitarte esa tecnología, y mañana no. Mañana se pueden dedicar a otra cosa y entonces eso desaparece.
No, y Eh, de hecho además está pasando también con muchos, al menos yo sé, muchos softwares de procesamiento y edición y montaje, corrección de color, así como también softwares para enviar material de gran peso, que también todos están cambiando los términos y condiciones y de repente uno pierde propiedad intelectual sobre las imágenes o el material que trabaja en esos softwares o en esas plataformas. Entonces también sí, es sí. muy delicado también. Sí, bueno, ahora por ejemplo el gobierno de la ciudad hizo un acuerdo con Google Arts, ¿viste? Y entonces nos obligan a compartir con Google un montón de materiales patrimoniales de la colección del museo, que claro, y te dicen, bueno, pero el MoMA y este y lo otro, claro, pero han hecho acuerdos con Google Arts porque básicamente implica cederle los contenidos, ¿no? Claro, pero las instituciones que tienen su propia base de datos, su propia plataforma donde comparten su material, bueno, después también lo comparten con Google. Pero en nuestro caso sería que solamente Google va a tener la posibilidad de que cuando vos buscas un material sobre Gardel, lo vas a encontrar en Google Arts. Y que además no recibís nada a cambio, ¿no? Estás cediendo material sin que te ayuden a digitalizarlo. Digo, bueno, si ellos te dieran un fondo para vos digitalizar, pero bueno, nada. Eso también tiene que ver con soberanía patrimonial, ¿no? Entonces, claro, en los países, Google Arts es muy poderoso, tiene mucho material, pero claro, muchas de las instituciones que le han cedido materiales se la ceden porque ya tenían resueltos sus propios problemas de conservación y de digitalización. Y bueno, entonces es una ventana más, pero en nuestro caso sería la única ventana y bueno, no sé, pero bueno, nada, esas son cosas de política pública justamente cultural a la que lamentablemente no tenemos acceso porque justamente siendo esta además una disciplina tan nueva, hay un desconocimiento tan grande de lo que implica. Por ejemplo, también la cuestión de derechos, ¿no? Porque me decían, bueno, no sé, me piden material de tango, entonces me piden las películas. Yo no le podés dar a Google Art las películas, porque las películas tienen derecho de autor. Tenés que pedir autorización para eso. Bueno, ese tipo de cosas son constantes, porque no hay un conocimiento muy eh, preciso de a qué nos dedicamos los archivistas audiovisuales, qué son los archivos audiovisuales. Es una tarea constante de educación en general, no solo de funcionarios, sino también de las autoridades, de nuestros jefes, en los archivos en los que trabajamos, aunque sean privados, ¿no? En líneas generales cuesta a veces hacer entender cuáles son las tareas que hacemos y por qué pedimos tanta plata, ¿sí? O sea, cosas, en el caso del Estado, bueno, nos ha pasado ahora no, pero cuando yo entré al museo, que trabajábamos con DVDs, copiábamos muchos DVDs, sobre todo cuando las posibilidades de digitalización en ese momento, que eran muy bajas, eran telecines, pero cuando hacíamos un telecine de los noticieros, el resultado para acceso era un CD, un DVD, digamos. Entonces, en las compras, nosotros pedíamos 1.000, 2.000, 3.000 DVDs y nos volvían rebotados permanentemente, porque les parecía que era un disparate. ¿Para qué necesitamos 3.000 DVDs? Para copiarnos películas truchas para nuestra casa, era la lógica, ¿no? Entonces había que hacer toda una justificación. No, bueno, nosotros trabajamos con materiales audiovisuales, este es el formato que tenemos para darle acceso a la gente, necesitamos los DVDs. No estaba contemplado en ninguna partida presupuestaria de nada. Eso o el papel libre de ácido, digamos, todos los insumos de conservación llevan toda una justificación y una explicación para que entiendan que no es que vos sos un exquisito, que querés un tipo de material, que la goma de borrar que necesitas no es la goma blanca cualquiera para borrar lápiz, sino que tiene que ser una goma especial, bueno, que los adhesivos que necesitas no pueden ser plasticola. Cuando vos tenés que explicar todo eso, y en líneas generales, en el caso del audiovisual es más complejo todavía, ¿no? Pero bueno, forma parte también del trabajo cotidiano de administrar un archivo, tener todos esos conocimientos y saber de insumos. Y después uno empieza a tener que saber también de esto que les digo, por ejemplo, bueno, envases, las latas para guardar las películas. En Argentina no se fabrica, entonces hay que importarlas. Bueno, importarlas es imposible porque es una cantidad tan grande que los costos de importación y de aduana y de transporte
son imposibles. Entonces empezás a averiguar empresas de inyección de plástico acá, que en general no trabajan con polipropileno inerte, pero vos le tenés que preguntar, bueno, ¿y podrías? Nosotros desarrollamos una matriz, la tenemos, la matriz es lo más caro, ¿no? En el caso de la industria plástica, entonces ya tenemos la matriz, bueno, ahora no tenemos plata para que que una empresa inyecte, que le convenga, porque le tenemos que pedir miles para que le convenga a una empresa usando esa matriz, que por suerte ya la tenemos. Y bueno, nos tendríamos que poner de acuerdo con otros archivos, el Inca, la Cinemateca Argentina, pero como ni el Inca ni la Cinemateca Argentina saben y no les importa y tienen todo guardado en latas, y les parece que eso sería un gasto ridículo, porque si nos pusiéramos de acuerdo podríamos pedir miles de latas y nos saldría todo más barato, cosas que por ejemplo hacen en Chile o hacen en Brasil. Bueno, Paula, ahí Douglas sí, no estaba haciendo, Douglas Machado sí, no estaba haciendo las latas. Douglas hizo la matriz, no, hizo la Ah, matriz. Nosotros ah, ahora, el tema es que después vos tenés que conseguir, tenés que una empresa de plásticos que haga la inyección, o sea, la inyección del plástico. La matriz es lo más caro de todo, porque, bueno, obviamente es el diseño pero después el tipo que fabrica plásticos no le puedes pedir 100 latas, porque no le conviene poner a funcionar toda la movida para hacer 100. Entonces ahí necesitas un presupuesto bastante alto y bueno, y esto, una partida de dinero y conocer, además tenés que saber de calidad, porque en general tiene que estar muy bien hecha. Entonces uno empieza a aprender de plástico, de inyección de plástico, de cosas que ni te imaginabas que ibas a tener que aprender a pensar. Pero bueno. Ahí vamos entonces al tema de... Sí, perdón, Douglas Machado es era un conservador del museo, pero ahora se fue a vivir a Brasil. Igual sigue trabajando para nosotros en algunas cosas, por ejemplo, este proyecto, el proyecto del escáner. Entonces tenemos como técnicos in-house, que no es muy común, para poder trabajar con estas necesidades, ¿no? Pero de nuevo, lo más importante es que alguien reconozca que es una necesidad y te acompañe en ese proceso. Tus jefes en los archivos tienen que ser gente que entienda y que además esté dispuesto a buscar los recursos que no son pocos, ¿no? Como les digo, la preservación audiovisual es cara, lamentablemente, y entonces uno siempre está tomando decisiones de prioridad. Si tengo esta plata, ¿para qué la uso? ¿No? Y están como... es una analogía horrible, pero es como tener 10 hijos y tener comida para 5. Tenés que decidir. Y bueno, volvemos entonces esto nos trae de nuevo a la idea de qué competencias y habilidades y capacidades tiene que tener un archivista audiovisual moderno, ¿no? Y en ese sentido, uno tiene que tener ciertos conocimientos técnicos, obviamente, de conservación, dominar los formatos analógicos históricos, ¿no? Las características, cuáles son sus características de deterioro, la composición química, el tipo de plásticos, los adhesivos, bueno, todo un conocimiento técnico y químico que te permita diagnosticar las cuestiones del deterioro de esos materiales, hasta las últimas tendencias digitales. Uno tiene que estar al tanto justamente de las novedades en lo digital, tanto de proyectores como de formatos, como de soportes, como de software. Entonces uno tiene que tratar de estar informado. Es imposible, ¿no? Obviamente por eso es importante contar también con técnicos específicos. Si uno puede tener un químico, genial. Si uno puede tener un técnico informático, más de uno, genial. Porque aparte, los técnicos informáticos asociados a archivos audiovisuales tienen que tener dos perfiles muy distintos. Uno son los que tienen que ver con la catalogación y la documentación y el acceso, ¿no? Ser capaces de hacer bases de datos y después los otros técnicos informáticos son los que tienen más que ver con los software de restauración digital, los algoritmos para la restauración o para la corrección de color. Pero bueno, entonces uno tiene que
saber ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué un archivo WAV es preferible a un MP3 para guardar archivos de sonido? ¿Por qué usar un ProRes en lugar de un H264? Entender algo de equipos, desde los reproductores de cassette, los servidores de almacenamiento, como les decía, lo que es un LTO, bueno, un poco de todo eso, aunque más no sea para saber qué pedirle a los técnicos, que si uno tiene la suerte de trabajar con un equipo, si uno está solo, tiene que saber todo esto y ver cómo se las arregla. Además de estos conocimientos técnicos, las competencias archivísticas más tradicionales, ¿no? El respeto por la procedencia, la descripción multinivel, el control de autoridades, todo eso adaptado a lo audiovisual. Y las habilidades interdisciplinarias, que ya hablamos muchas veces, ¿no? Pero uno trabaja con técnicos en informática, con especialistas en conservación, con investigadores, con usuarios diversos, con cineastas, con bueno, investigadores, ya lo dije, historiadores, curadores. Uno también tiene que saber negociar presupuestos, ¿no? Y saber hablar de presupuestos y de dinero, conocer aspectos legales complejos, sobre todo los que tienen que ver con derechos de propiedad, con los derechos de autor, y saber comunicar. Conocer muy bien el patrimonio que uno está cuidando y saber comunicar ese valor cultural a los administradores que siempre piensan en términos económicos. Como les decía, es la primera vez, ¿no? Esto de que Ray Edmondson nos decía, para ser archivista, él decía audiovisual, pero para ser archivista de cualquier tipo, tenés que saber hablar con políticos y con periodistas, y uno tiende a pensar que no, y en realidad es así. Uno tiene que saber hablar con funcionarios, tiene que saber hablar con periodistas para poder transmitir y poder difundir lo que uno hace y lograr una masa crítica de que te apoye la sociedad, digamos, la sociedad civil, y también con administradores, ¿no? Con contadores, con gente que no entiende más que números y recursos. Entonces uno tiene que estar capacitado también para hablar con ellos. Y las competencias digitales emergentes, todos estos nuevos conocimientos, manejo de base de datos, sistema de gestión de activos digitales, lo que es un DAM, ¿no? Un Digital Asset Management, que es este gran sistema de gestión de materiales digitales, lo que es una biblioteca de materiales digitales, la comprensión, algo de programación, a veces también es importante saber. Digamos que un archivista es simultáneamente varias cosas, ¿no? Es un historiador, es un técnico, pero también un visionario, porque uno tiene que estar ahí también, un activista, diría, ¿no? Un militante. Tal vez mucho más que en otras disciplinas uno tiene que ser militante, porque como los recursos que necesitamos son más, uno tiene que estar más dispuesto a dar la pelea, ¿no? Necesitamos, bueno, hay que entender formatos que no existen, tecnologías actuales que cambian rápidamente y anticiparse a desarrollos futuros. El conocimiento histórico-técnico, ya lo hablamos, los aspectos legales que tienen que ver no solamente con los derechos audiovisuales, que suelen ser un laberinto, porque no son solamente los derechos del autor, también está el derecho del compositor, del intérprete, del productor, del sello discográfico, los herederos. Bueno, lidiar con familias y herederos, eso todos los archivistas tenemos que aprender muy bien a hacerlo, que suele ser un tema, y también lidiar con los propios artistas, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil que con las familias, con los herederos, que tienen muchas expectativas distintas. A veces tienen la expectativa de que van a poder ganar mucho dinero con la obra de sus parientes, a veces tienen expectativas de que ese pariente ha sido mucho más significativo en la historia del arte de lo que fue, y entonces quieren, no sé, que vos le dediques una sala entera y le pongas el nombre de la sala a su pariente para donarte algo. O bueno, hay distintas expectativas y distintas formas, pero uno tiene que aprender también a dialogar con familias y herederos. ¿Qué más? Bueno, las habilidades de comunicación, esta que les decía antes, ¿no? Debemos saber aprender a traducir conceptos técnicos complejos para que los administradores y los divulgadores y los periodistas y los funcionarios los entiendan,
y explicar el valor cultural también del patrimonio o de lo que sea que estamos cuidando. Y la gestión de recursos escasos, ¿no? Saber que la mayoría de los archivos en el mundo, en los países del primer mundo también, esta no es una disciplina que esté bien fundada, digamos, que tenga fondos suficientes en ningún país del mundo. Vos hablas con todos los archivistas de cualquier lugar y todos se quejan de que nunca tienen lo que necesitan. Obviamente que hay niveles, ¿no? Pero digamos que la mayor parte de los archivos audiovisuales cuentan y operan con presupuestos limitados. Y entonces uno tiene siempre que, esto que les decía, ¿no? Maximizar los costos y tomar decisiones. Invierto en un equipo costoso para un formato específico, tercerizo la digitalización, o me conviene comprar el equipo porque finalmente lo voy a amortizar y voy a gastar más plata tercerizando. Entonces, ¿qué hago? Priorizo el volumen, priorizo la calidad, me enfoco en la preservación, me enfoco en el acceso. Todas son preguntas que necesitamos respondernos y que tienen que ver con que nunca vamos a tener las condiciones ideales, ¿no? Que obviamente hay que conocerlas, es la zanahoria que está allá adelante, pero que no nos puede paralizar, porque esto es algo muy, muy habitual, ¿no? Uno lo encuentra en los archivos, sobre todo en los audiovisuales, la paralización. No, esto sale tan caro y esto es imposible. Entonces uno tiene que encontrar la manera, y en ese sentido creo que nuestra gestión en el museo es como un ejemplo de eso, de cómo uno tiene que aprender a gestionar los recursos escasos con mucha voluntad de trabajo para que poder hacer. Siempre se puede hacer, ¿no? En eso sí creo que siempre se puede hacer algo. Y hay que ser inteligente para tomar esas decisiones y aprovechar lo poco o lo mucho que uno tenga de la manera más inteligente. Y para eso uno tiene que saber mucho. Por eso digo, tenemos que tener el conocimiento técnico, pero también el histórico, ¿no? Y también hay un cierto conocimiento que es más de la calle, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, esto que no quede grabado, pero bueno, les digo, no sé, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro jefe máximo, su papá era productor de cine. Entonces a nosotros nos interesa saber ese dato y saber qué películas produjo el papá. Y a lo mejor, y bueno, y buscar materiales, tenemos algún material raro, especial, que se lo acercamos, entonces decidimos digitalizar ese material, específicamente el papá de Jorge Macri produjo No toquen a la nena, que es una película súper exitosa, blockbuster en el año 75, Argentina, y nosotros tenemos un backstage rarísimo de la filmación de esa película que dura como 40 minutos en 16 milímetros, un material rarísimo, que no es habitual para el cine argentino contar con backstage así. Y bueno, inmediatamente ese material se convirtió en una prioridad de digitalización para nosotros, porque se lo copiamos, se lo acercamos, le dijimos, ay, mira, tenemos esto, y bueno, eso hace que el tipo tenga en el radar el Museo del Cine de una manera que tal vez no lo tenía antes. Entonces uno también tiene que convertirse en ese tipo de persona, ¿no? Que tiene ese conocimiento de la calle, de saber. O, por ejemplo, no sé, cuando se acercó la gente de Martin Scorsese tiene una fundación, es uno de los pocos, muy pocos directores de cine en el mundo que invierte mucho dinero en restaurar películas, porque es muy cinéfilo. Entonces armó una fundación para restaurar películas, algunas canónicas, y además tiene como otra fundación dentro de la fundación que se llama la World Film Foundation, que se ocupa de restaurar películas en países pobres, como nosotros. Entonces tiene gente que anda buscando proyectos, y cuando vinieron a la Argentina, claro, nosotros al principio, que no entendíamos digamos, justamente cuando uno es un poco inocente, te vienen a ofrecer plata para restaurar una película y vos buscás la que más necesitas, la que más necesita, ¿no? Entonces, en ese momento, para nosotros era prioridad Amalia, que es un largometraje que es de 1914, es el primer largometraje o uno de los primeros largometrajes argentinos, de ficción, digamos, que está basado en lo que es además la primera novela argentina, que es Amalia de Mármol, entonces de José Mármol.
Entonces para nosotros era muy importante. Y nosotros cuando yo llegué al museo, resulta que en el museo tenemos una copia en 35 en nitrato divina, con los virados a color divinos, espectacular, pero que estaba encogida, bueno, tenía un montón de problemas, por los cuales, y además era nitrato, entonces para nosotros era prioritario. La película no es muy buena, no es nada buena. Tiene otros intereses, digo, es una película que hicieron para beneficencia las familias de la oligarquía argentina, la esposa de Mitre, y bueno, todos los apellidos son todas las calles de Buenos Aires, todos, los Alvear, los Ascuénaga, los Larreta, los Ocampo, imagínense todos esos nombres, bueno, toda esa gente participó en la financiación de la película, contrataron al que era en ese momento el mejor director y actuaron ellos mismos. Entonces eso ya de por sí le da un valor enorme, porque son ellos mismos haciendo de sus parientes, porque toda la familia, Amalia es una familia que es una novela que también transcurre entre la oligarquía argentina de 1840, unitarios y federales, y además muchos de los muebles y de los vestuarios y de las casas que usaron para filmar la película son de ellos. Ellos aportaron el vestido de la abuela y el escritorio del bisabuelo. Entonces todo lo que aparece en la película es casi documental, pero bueno, la película no es muy buena. Bueno, nosotros en nuestra inocencia dijimos eso. Nosotros no vamos a tener nunca la plata para restaurar eso, hagámosle. Claro, y eso a ellos no les interesó nada, porque está bien, es Scorsese, es cinéfilo, pero a ellos les interesaban proyectos que puedan tener una visibilidad internacional y que les interesen al mundo. Lo primero que me dijeron es, no, nosotros queremos restaurar películas de Fabio o de Torre Nilsson. Dijimos, mira, bueno, de Torre Nilsson no hace falta, porque tenemos los negativos, está todo bien, o sea, si nos van a dar plata, ¿viste? Mi idea era que nos den plata para algo útil. Y las de Fabio, bueno, en ese momento estaban judicializadas en un banco, las iban a subastar, así que no había manera de acceder. Hasta que finalmente entendimos la lógica y dijimos, claro, estos tipos, obviamente lo que les interesa es después ir a Cannes, a Cannes Classics o a distintos lugares donde mostrar algo que sea más interesante. Entonces, bueno, llegamos a un compromiso y hicimos Prisioneros de la Tierra, que es una película para mí muy importante del cine argentino, que tiene los contenidos que les gustan a los extranjeros, que es social, habla de lo pobre, porque nosotros, ¿no? Las películas más burguesas de la generación del 60 no les interesan porque esas ya las hicieron ellos. Para hacer Antonioni ya tienen Antonioni. En cambio, Soffici es un director que les interesó, bueno, y ahí pudimos avanzar con este proyecto, pero digo, esto venía a esta cuestión del sentido común, de saber aprovechar las oportunidades, de que uno tiene que convertirse en alguien que tiene que conocer muy bien los materiales que tenés para ver por a dónde, y a veces, como digo, a veces en el triage uno pone primero en el listado de prioridades cosas que no necesariamente tienen prioridad, pero que tienen la posibilidad de abrir una puerta para después conseguir esos otros recursos, ¿no? Y uno entonces es inteligente para decir, bueno, esto, bueno, no es que Jorge Macri nos dio plata para nada, pero bueno, el hecho de que él sepa que existe el Museo del Cine, y que depende de él y que no sé qué, bueno, nos conviene, qué sé yo, creo que nos conviene, para algo capaz nos conviene. Y en el caso de Scorsese, bueno, hacer una película que ellos también pudieron después editar en Blu-ray y bueno, ya dar un poquito de vuelta por el mundo y no sé qué, nos permite ahora presentar otro proyecto que tal vez es un poquito menos grande que el anterior y bueno, y poder conseguir más dinero. Y finalmente Amalia la pudimos preservar gracias al dinero que vino a través de Metrópolis, ¿no? Cuando nosotros encontramos la copia completa de Metrópolis, una de las cosas que le pedimos a cambio a los alemanes fue dinero para respaldar nuestro nitrato. Y ahí sí nos daban lo que le pedíamos porque nada, cualquier cosa, estaban desesperados. Entonces con ese dinero sí pudimos respaldar, que todavía teníamos laboratorio fotoquímico en Argentina, así que se hizo acá en Cine Colón. Y ahora tenemos una copia nueva de Amalia, que la dimos en el Teatro Colón. Bueno, fue toda una movida, cuando se cumplió. La película se estrenó en el Colón, porque obviamente esa gente no iba a estrenar en un cine cualquiera. La película se estrenó en el Teatro Colón en 1914. Se volvió a dar en el Colón 50 años después, y nosotros logramos, no llegamos al 2014, pero logramos que el Bafisi nos autorice,
acompañe en una función en el Colón en el 2015, ¿no? Entonces casi que cumplimos el centenario y pasamos la película en el Colón con música en vivo, bueno, y con muchos descendientes de esas familias presentes en el lugar, incluido la mujer de Lo Pérfido, ¿no? Que en ese momento, que era Esmeralda Mitre, que Lo Pérfido dirigía el Colón, entonces fue toda la familia Mitre, bueno, qué sé yo, esas cosas. Pero bueno, ese tipo de cosas son los que te dan, te van dando esas posibilidades. A veces no es lo que uno querría, es lo que uno puede, ¿no? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda, algo que quieran agregar? Yo Sí, tengo una pregunta. sí, ¿Dónde puedo claro. encontrar a Amalia? ¿Se puede ver por algún Sí, lado? está en el YouTube del museo. Ah, fantástico. Sí, está en el YouTube del museo subida, y si no, avísame porque debería estar. Así que si no está es porque hubo algún tema. Pero sí, nosotros la subimos. Esa película no tiene derechos, así que está, sí. Perfecto, ya Sí, tengo plan para la sí. noche. Muchas gracias. No, de nada, si no, avísame. Y bueno, y te la pasamos. ¿Qué me faltaba? Bueno, y finalmente el otro mundo eh, de los archivos audiovisuales, de la gestión de los archivos audiovisuales, es el ecosistema documental, ¿no? Todos los documentos que necesitamos para gestionar un archivo. Y en ese sentido es toda documentación que está interconectada. Por un lado, la documentación técnica, ¿no? Es importantísimo contar con manuales de procedimiento, o sea, el manual de procedimiento para los parámetros de digitalización, los protocolos de verificación de calidad, la catalogación, ¿no? Manual los cronogramas de mantenimiento preventivo, todo esto, digamos, que en general sin ningún archivo tiene y que lleva trabajo, es muy importante de tener, ¿no? Pensar en tener una documentación que hace que si de repente todo el personal de un archivo se va y viene otra gente nueva, va a poder continuar con el trabajo de la misma manera como lo venían haciendo, porque existen esos manuales de procedimiento que te explican justamente los procedimientos y el workflow, ¿no? Y el flujo de trabajo. Entonces, esos manuales de procedimiento es fundamental el de catalogación, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de catalogación y el estilo de catalogación? El tipo de lenguaje que se usa, bueno, el vocabulario controlado que se usa. Y después, en términos de digitalización también, los parámetros de digitalización, los formatos, los software, los equipos, qué protocolos se usan para el control de calidad. Y dentro del plan de preservación es fundamental el cronograma, ¿no? Decir, bueno, mira, cada tantos meses hay que revisar todo el nitrato para ver cómo está y si avanzó el deterioro. Hay que chequear el síndrome de vinagre en las películas de acetato. Hay que mirar bueno, chequear los equipos de reproducción de videos, si están funcionando, cuáles no están funcionando, las correas de las moviolas. Necesitan, o sea, todo el mantenimiento de los proyectores, todo el mantenimiento tiene que tener un cronograma para que uno periódicamente lo pueda ir llevando a cabo y saber, ¿no? Primero, en el caso de los materiales, de los registros, si se siguen deteriorando o no se siguen deteriorando. Y en el caso del equipamiento, bueno, que en general requiere un mantenimiento, y el equipo informático ni hablar, ¿no? Un mantenimiento. Esto de la migración, de comprar más espacio de almacenamiento, las licencias de los softwares, bueno, y todo, que está buenísimo tener un cronograma para que a uno no se le pasen todas estas cosas. Además de un inventario de los equipos que uno tiene, digo, estas cosas que después uno cuando necesita la información te das cuenta de lo importante que son. Saber cuándo compraste los equipos, tanto los informáticos como los equipos de digitalización, los escáneres,
las moviolas, o sea, todo el equipamiento que vos usás para la conservación, tener un inventario, una fecha de adquisición, la vida útil esperada, porque si vos sabés cuándo lo compraste, decís, bueno, esto me va de una computadora y ya tiene 10 años, listo, vamos a tratar de cambiarla. ¿Y quiénes son? Y un listado de proveedores de servicio técnico que es fundamental. Conocer quiénes hacen servicio técnico de qué cosas y establecer una relación con ellos, porque en muchos casos uno tiene que explicarles cosas específicas, ¿no? Hay cosas, obviamente que un técnico de proyectores o un técnico en moviolas es específico, pero a veces te sirve un tornero o otro tipo de técnicos que no son específicos, pero a los que vos tenés que ser capaz de explicarle qué necesidades tenés vos en particular. No sé, nosotros ahora hicimos una reparación de todas las mesas de inspección, que tienen unos platos que estaban todos medio chingados, que bueno, ya los van a ver cuando vengan. Y necesitábamos que alguien los alinee y los vuelva a poner en condiciones, y la verdad que no encontrábamos nadie que lo sepa hacer, hasta que finalmente dimos con unos chicos del club de reparadores que estuvieron dispuestos a aprender. Entonces vinieron, les explicamos, vieron, investigaron y bueno, finalmente lo pudimos reparar. Entonces, establecer una relación con proveedores también es muy importante y bueno, y tener los manuales técnicos, guardar los manuales de uso de todo lo que uno tiene. Hay muchos recursos también afuera, ¿no? Donde uno puede acudir a foros de discusión, donde preguntar y que te den una mano en el mantenimiento o en la reparación o en la compra de repuestos. Muchos de los repuestos hay que comprarlos afuera. Nosotros, por ejemplo, las correas para los proyectores y las correas para las moviolas se compran afuera. Aquí ya casi no hay o no hay. Entonces, bueno, también tener ese listado de proveedores en el exterior, etcétera. Es fundamental un listado de proveedores. Después están los documentos que tienen que ver con la política institucional en sí. Primero, que ya lo vimos y lo hablamos varias veces, la misión, ¿no? La misión de la institución para la que trabajamos. Eso tiene que ser un documento escrito. El otro documento fundamental es, como ya hablamos también, la política de desarrollo de colecciones, ¿no? ¿Qué coleccionamos y cómo coleccionamos? ¿Qué materiales acepta el archivo y bajo qué condiciones? Y ahí vienen también los documentos que tienen que ver con los documentos de donación, ¿sí? Que uno le hace firmar al donante, los acuerdos de donación, los acuerdos de acceso o de restricción de acceso. Entonces ahí también el otro documento importante es la política de acceso, donde uno decide y define la disponibilidad pública de lo que uno va a tener y lo balancea con las restricciones legales o éticas, ¿no? Si hay restricciones legales o éticas respecto a cómo vamos a dar acceso a los materiales, a quiénes, por qué y bajo qué condiciones. El plan de preservación en general se proyecta a unos 10, 15 años. Uno arma, el otro documento interesante para tener es por escrito, digo, es un plan de preservación, ¿no? Con las prioridades, con los ideales, con un mínimo, no presupuesto, porque, bueno, ya sabemos que en Argentina presupuestar a 10 años es como trabajar en vano, pero por lo menos qué materiales sabe uno que va a necesitar, cuáles cosas vamos a tener que renovar, ¿no? Al saber, decimos, bueno, el parque informático tenemos, estas computadoras van a vivir 5 años más, estas 10, en 5 años tenemos que conseguir recursos para comprar 5 computadoras, tenemos que conseguir recursos para esto. O sea, considerar la evolución tecnológica, los recursos disponibles, el tema de los repuestos, uno puede a veces pensar en hacer un stock, las herramientas que uno necesita y los insumos de conservación, ¿no? Entonces lo otro que uno tiene que planificar. Los insumos de conservación, que en el caso del material audiovisual son guantes de nitrilo, cinta de empalmar, las empalmadoras mismas, marcadores indelebles, cola para proteger la película, las cajitas para guardar los videos, los discos rígidos para ir reemplazando discos que se quedan obsoletos,
Digo, uno tiene que ir pensando en unos materiales, bueno, bisturíes, reglas, un montón, bueno, los materiales más básicos y los materiales más específicos, ¿no? Y también un listado de proveedores, dónde se consiguen y cómo se consiguen. Las máscaras que te protegen de los gases, del vinagre o de otro tipo de cosas, barbijos, bueno, listado de cosas básicas, como les digo, y otras no tanto. Las herramientas para el trabajo diario, que son justamente los estándares de catalogación, cómo catalogamos dentro de nuestra propia institución, el vocabulario controlado, especializado, tener el vocabulario controlado de los nombres, por ejemplo, los directores de cine o de los artistas, el vocabulario controlado específico para nuestras tareas, y los formularios, todo esto, el formulario de préstamo, formulario de ingreso y egreso, el formulario de inspección técnica, todo eso son documentos que uno tiene definidos, después los vas actualizando, mejorando, pero bueno, tenés una carpeta de documentos que están listos para las distintas tareas que realiza un archivo. Contratos, porque a veces tenés que hacer cesión de derechos, de materiales, para préstamo, también cuál es el protocolo de préstamo, el informe de Facility Report, el informe del edificio que te piden a vos cuando vos pedís prestado algo, y también y fundamentalmente tener un plan de manejo de desastres y de emergencia. Saber qué tenés que hacer si hay un incendio, una inundación, un terremoto, en Buenos Aires no, pero en otros lugares puede haber, los roles, que el equipo tiene roles, el mantenimiento de los sistemas de seguridad, que es algo que también uno tiene que tener muy controlado, o sea, que funcionen, que se haga mantenimiento de los sistemas antiincendios, de los sistemas de seguridad e higiene del trabajo, los materiales para la seguridad e higiene del trabajo, como les decía, las máscaras, pero también, calzado especial, o si hace falta usar casco, o delantales, o lo que haga falta. Todo eso son idealmente documentos que uno prepara y bueno, ya después a lo sumo los revisás una vez al año o más, o cada más tiempo, pero tenés como la documentación básica que permite que justamente cualquiera pueda gestionar el archivo, no cualquiera, pero digo que haya una continuidad también en las buenas prácticas y en las políticas, ¿no? En la medida en que uno tiene escritos esos documentos, las cosas se van manteniendo en el tiempo y si uno quiere incorporar innovaciones o actualizaciones, bueno, se van modificando esos documentos, pero hay una guía que no es que cada persona que trabaja en el archivo decide según su buen entender, aunque sea con buenas intenciones, ¿no? Lo mejor es tener una consistencia en las prácticas de trabajo. Entonces, como bueno, la documentación es como el sistema de vida para el archivo, ¿no? Es lo que le permite la vida cotidiana, porque un archivo audiovisual sin la documentación adecuada es como una colección de objetos misteriosos que no sabes qué son, para qué son, cómo son. Cada política, cada procedimiento, cada decisión debe estar documentada, ¿no? También para poder para asegurar la continuidad y la coherencia a lo largo del tiempo. Además de estos documentos deben tener alguna especie de documento madre que explique un poco cuáles son las buenas prácticas a las que uno adhiere, ¿no? Obviamente no son documentos estáticos, como les digo, van variando en el tiempo, evolucionan con la tecnología, evolucionan con la legislación, porque las legislaciones también cambian, evolucionan con las necesidades institucionales, ¿no? Y bueno, eso necesariamente uno tiene que ir actualizándolas. Pero es fundamental, y en términos de preservación, es fundamental que haya estos formularios en relación con la conservación, porque cada una de las decisiones que uno toma
tienen que tener dos cosas, trazabilidad y auditabilidad, ¿no? Trazabilidad en el sentido de que tenemos que poder documentar, tenemos que documentar lo que hicimos para que podamos saber quién lo manipuló, qué tratamientos recibió, qué cambios se hicieron, ¿no? Y auditabilidad, porque eso permite también el control, ¿no? De, bueno, a ver, ¿se hizo o no se hizo lo que habíamos previsto que íbamos a hacer? Entonces, en ese sentido, las fichas de inspección, pero también los protocolos de préstamo, de proyección, de acceso, todo eso te permite una trazabilidad para conocer la historia de ese objeto, de ese documento y de ese registro. Y algo que sucede, y lamentablemente sucede en todos los archivos y en una cantidad enorme, es esta especie del conocimiento tácito, ¿no? De que el conocimiento en general existe solo en la memoria de los archivistas más experimentados o más antiguos, ¿no? Que siempre hay una, dos, tres personas en el archivo a las que cuando alguien te hace una pregunta, dices, no, eso pregúntale a tal, que como está hace 20 años en el archivo, lo tiene en la cabeza. Y resulta que el día que se va, te das cuenta de la cantidad de conocimientos que perdiste, ¿no? A nosotros nos pasó en el museo específicamente con el bibliotecario, que hacía 30 años que estaba manejando la colección de la biblioteca, que la conocía de maravilla y que se jubiló. Y lo teníamos que llamar día por medio. Y era ridículo. Pero bueno, porque no encontrábamos las cosas, porque no entendíamos el orden, porque por millones de razones, ¿no? Y bueno, entonces documentar ese conocimiento tácito, esas particularidades del archivo, porque además está bien, uno cuenta con los documentos generales y con las buenas prácticas, pero además cada archivo tiene una vida propia y una lógica propia. Y además están estas cuestiones de esto, ¿no? De que una persona que estuvo ahí te va a decir, no, lo que pasa es que esto llegó, lo trajo tal, un día que llovía y lo dejó en la puerta y ingresó no sé qué. Entonces, cuando salís a buscar información, empezás a encontrar que en la memoria de cada uno hay datos que deberían estar volcados en algún lugar y que no están, ¿no? Entonces, documentar ese conocimiento tácito, las particularidades de los equipos específicos, las idiosincrasias de las colecciones, la idiosincrasia de cada archivo, es fundamental también para la continuidad institucional. Por eso es también muy importante construir, armar y mantener un archivo institucional. Más allá del archivo, más allá de la documentación de las colecciones, contar con un archivo institucional, ¿no? Con la documentación que tiene que ver con la vida más justamente institucional de un archivo, que te permite también reconstruir la historia de ese archivo más adelante, ¿no? Pero bueno. ¿Quieren que hagamos un recreo de 10 minutos o quieren que sigamos y terminamos un poco antes? Por mí recreo. Bueno, son la 1:10. ¿Quieren hacer recreo hasta la 1? Sí, me parece ¿Sí? bien. Buenísimo, Perfecto. dale. Bueno, Sí, los veo ahí a la 1. sí, Acá digo, los veo a la 1. gracias. Listo, ¿quieres arrancar? Sí. No, espera.